almas y espíritus. Bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer de l'Homme. Soy el custodio de los umbrales del tiempo, el eco de las dimensiones selladas en cada portal olvidado. He sido testigo del incesante enfrentamiento entre la maravilla cósmica y el terror ancestral que se oculta en los recovecos del universo, un refugio de secretos inconfesables y destinos entrelazados. En mi voz resuenan los susurros de realidades antiguas y las verdades que han marcado tragedias de épocas lejanas, donde el tormento de almas errantes se convierte en el preludio de un amanecer interdimensional. He observado en silencio rituales prohibidos y pactos impíos, en los que en cada vibración y cada eco de tiempos dispersos sella el destino de aquellos que se atreven a cruzar el umbral hacia lo desconocido. La noche se despliega aquí como un manto implacable, delineando la silueta de un futuro en el que la cordura se disuelve en la penumbra, y el eco de un pasado intergaláctico resuena en cada rincón. Escucha con atención, pues en cada susurro se cierne el abismo de la locura y el terror ancestral, esperando revelar la verdadera naturaleza del universo. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tus historias podrían ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios, compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. El viajero interdimensional. Raimundo, un viajero incansable y curioso, recorría la espesa selva en busca de respuestas sobre la existencia, cuando, en un claro oculto, descubrió una extraña formación luminosa. La vegetación parecía abrirse ante sus ojos, revelando un portal vibrante, cuyas fronteras destilaban colores imposibles, retando la lógica y la percepción. Con el corazón acelerado y la mente en vilo, sintió que aquel descubrimiento era el inicio de una odisea que transformaría su destino. La brisa tropical susurraba leyendas de tiempos remotos, mientras la luz del portal contrastaba con la penumbra ancestral de la selva. Sin dudar, Raimundo se acercó, guiado por una intuición inexplicable que le instaba a atravesar el umbral hacia lo desconocido. Esto no es obra del azar, murmuró para sí, mientras extendía su mano temblorosa hacia el resplandor hipnótico. El aire se volvió denso y cargado de una energía inusitada, haciendo que cada hoja y cada sombra pareciera presagiar un destino ineludible. La sensación de inquietud y asombro se apoderó de él, combinándose en un extraño lazo entre el temor y fascinación. La silueta del portal, con su resplandor pulsante, invitaba a abandonar la realidad tangible y sumergirse en misterios cósmicos. Mientras la selva guardaba silencio expectante, Raimundo dio el primer paso hacia la luz, dejando atrás el mundo conocido. Un eco de susurros antiguos pareció envolverlo, presagiando que lo que hallaría al otro lado alteraría para siempre su entendimiento del universo. Con determinación y una mezcla de valor y temor, cruzó el umbral, iniciando un viaje interdimensional sin retorno. Al atravesar el portal, Raimundo se encontró en un espacio etéreo, donde el tiempo y la materia se difuminaban en un mar de energía inconstante. Las fronteras entre dimensiones se desvanecían, y cada destello de luz revelaba un universo paralelo en formas y sonidos desconocidos. El ambiente era un tapiz de vibraciones y colores que desafiaban la lógica, haciendo que su mente titilara en un estado casi extático. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz baja, mientras sus ojos se acostumbraban a la extraña luminosidad que impregnaba el ambiente. La gravedad parecía jugar a ser caprichosa, permitiendo que fragmentos de luz y materia flotaran en una danza incesante. Un silencio abrumador se extendía, interrumpido solo por un suave murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguno a la vez. Raimundo avanzó lentamente. Cada paso era una lucha contra la incertidumbre y la maravilla que lo embargaban. Las estructuras que se alzaban ante él no tenían forma definida, eran construcciones etéreas que cambiaban en cada parpadeo. En medio de aquella vastedad, notó la presencia de símbolos ancestrales grabados en energía, como si el universo tratara de comunicarle un mensaje. Esto es un umbral, pensó, sintiendo que estaba a punto de descubrir secretos que jamás imaginó existir.
La experiencia lo llenó de un asombro reverente, mezclando con el terror a perderse en la inmensidad de lo imbarcable. Con cada latido, el viaje se volvía más profundo, y Raimundo comprendía que había abandonado definitivamente la realidad tridimensional. En su travesía, Raimundo emergió a un reino donde la luz reinaba suprema, un lugar de belleza casi divina y serenidad sobrenatural. Las entidades que habitaban este plano irradiaban un fulgor cálido, como si fueran seres de pura energía y sabiduría milenaria. Caminó por praderas resplandecientes, donde el aire vibraba con melodías suaves y las formas parecían esculpidas en pura luz. «Bienvenido, viajero», resonó una voz etérea, anunciando la presencia de un ser de aspecto radiante que se materializó ante él. La figura, envuelta en destellos dorados, extendió una mano en señal de paz y conocimiento, invitándolo a comprender los misterios del cosmos. Raimundo, con la voz entrecortada, respondió: «¿Quién eres?» «Guardián de este reino luminoso». El ser sonrió, con una expresión que trascendía las palabras, y dijo: «Soy la esencia de la verdad que ilumina la oscuridad de la ignorancia». Las entidades a su alrededor parecían danzar en un frenesí armonioso, como si la existencia misma se celebrara en un ritual ancestral. En ese ambiente de paz inmaculada, el viajero sintió que su alma se elevaba, y por un breve instante, el terror y la incertidumbre se desvanecieron. Sin embargo, detrás de esa luminosidad se ocultaba un conocimiento profundo que revelaba la fragilidad de la realidad. La conversación continuó en murmullos místicos, donde el ser reveló fragmentos de la verdad universal sin entregar todos sus secretos. Al despedirse, la entidad murmuró: «Recuerda, Raimundo, la luz también proyecta sombras», dejando una inquietud sutil en el corazón del viajero. Tras abandonar el reino de la luz, el portal lo llevó a una dimensión opuesta, donde reinaba un horror grotesco y alienígena. El ambiente era sombrío, y la atmósfera se impregnaba de una humedad repulsiva que parecía drenar la vitalidad de todo lo viviente. Raimundo se encontró en un escenario dominado por formas insectoides, cuyos movimientos eran a la vez precisos y caóticos. Las criaturas, con exoesqueletos brillantes y múltiples ojos parpadeantes, recorrían el terreno en una orgía de movimientos incesantes. «¿Qué clase de pesadilla es esta?», exclamó, mientras un zumbido monótono se hacía eco en sus oídos, intensificando su terror. El suelo palpita al ritmo de la marcha de innumerables insectos, creando un estruendo que parecía provenir de un abismo sin fin. La vegetación en este plano era retorcida y carente de vida, con plantas carnosas que parecían devorar la luz y la esperanza. Entre la maleza, unas sombras se desplazaron con rapidez, y Raimundo sintió la urgencia de alejarse de aquella macabra dimensión. «Corre si puedes», murmuró en un acto de desesperación, mientras intentaba huir de las miradas penetrantes de esas abominables criaturas. Un ser insectoide, con mandíbulas afiladas y una mirada hipnótica, se acercó lentamente, transmitiéndole un terror primigenio. La criatura emitió un chillido agudo que retumbó en el alma del viajero, haciéndole cuestionar la sanidad de su mente. En ese instante, comprendió que el abismo insectoide era una manifestación de los miedos más oscuros y primitivos que moraban en el rincón de la existencia. Sin previo aviso, el portal se abrió, y Raimundo fue arrastrado a una dimensión dominada por seres reptilianos, cuya apariencia inspiraba terror. El ambiente era frío y opresivo, con el cielo en tonos oscuros que apenas permitían la filtración de alguna luz residual. La tierra estaba marcada por surcos profundos y cicatrices de antiguas batallas, evidenciando una historia de violencia y oscuridad. Entre las ruinas de un paisaje desolado, criaturas de escamas brillantes se deslizaban con una elegancia siniestra, como depredadores ancestrales. ¿La maldición ha llegado a estos seres a existir?, se cuestionó Raimundo, mientras observaba sus movimientos coordinados y calculadores. Un líder reptiliano, de mirada penetrante y voz grave, se le acercó y dijo: «Aquí en la penumbra, el poder y la crueldad se unen en un eterno reinado». El ambiente estaba impregnado de un olor metálico, evocador de la sangre derramada en incontables sacrificios olvidados. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y cada paso revelaba cicatrices de un tiempo en el que la vida era un combate constante. En medio de aquella oscuridad, Raimundo sintió el peso de la historia y la violencia que estos seres encarnaban, como si el destino mismo estuviera en juego. Un susurro reptiliano se deslizó por el aire: «El destino de estos está sellado en las sombras del olvido», lo que aumentó su desconcierto. Las escamas brillaban con un fulgor frío y letal, recordándole a cada ser que la existencia en este plano era una lucha por el control. Con la mirada fija en la figura imponente del líder, el viajero comprendió que la dimensión reptiliana era una metáfora del poder oscuro que reside en el corazón del universo.
Sin encontrar respiro, el portal condujo a Raimundo a una dimensión dominada por seres grises, figuras enigmáticas que irradiaban una melancolía infinita. El entorno era etéreo y nebuloso, con un cielo perpetuamente cubierto por una bruma densa que confundía el horizonte. Los habitantes de aquel plano parecían no tener rasgos definidos, como si fueran meras proyecciones de una conciencia colectiva en pena. Son sombras de lo que fuimos y seremos, reflexionó el viajero, mientras observaba cómo los grises se desvanecían y reaparecían en un ciclo perpetuo. La atmósfera era pesada, y el silencio, roto solo por susurros distantes, parecía narrar historias de amargura y resignación. Un anciano de tez grisácea se acercó a Raimundo y, con voz cansada, dijo: «Aquí, la esperanza se ha disuelto en la nada, y la memoria es un eco difuso». El viajero sintió que cada encuentro con estos seres lo llenaban de una tristeza profunda, como si presenciara el ocaso de una civilización entera. La uniformidad de los grises resultaba perturbadora, pues revelaban la pérdida de la individualidad en una existencia sin fin. ¿Acaso existe algo más que este vacío?, preguntó Raimundo, buscando en sus rostros alguna chispa de vida. El anciano respondió: «Lo que ves es el reflejo de las almas rotas, atrapadas en la inercia de un destino sombrío». Cada palabra resonaba con la fragilidad de la existencia, dejando al viajero con un sentimiento de desesperanza. Con la melancolía como única compañía, Raimundo comprendió que la dimensión gris era un espejo de la apatía que se extiende por el universo. El portal volvió a abrirse, y Raimundo emergió a un plano gobernado por arcontes, entidades que parecían regir el destino desde las profundidades del vacío. El ambiente era lúgubre, y la oscuridad se extendía como un manto que envolvía cada rincón de aquel extraño universo. Las figuras arcónticas, de presencia imponente y mirada penetrante, emanaban una aura de autoridad y terror incomprensible. «Bienvenido, viajero», resonó una voz ancestral, retumbante y fría, mientras un arconte se adelantaba, marcando su territorio. Raimundo sintió que cada palabra del ser resonaba en su interior, como si el eco de siglos de dominación se mezclaran con su propia esencia. La entidad con voz grave explicó: «Este reino es el bastón del control, donde la energía vital es absorbida y redirigida al corazón del vacío». El ambiente se volvía opresivo, y la tensión era palpable, como si cada átomo estuviera cargado de una energía oscura y absorbente. Diálogos entre arcontes y el viajero se sucedieron en un intercambio de enigmas y advertencias, donde cada frase destilaba poder y fatalidad. «No todos están destinados a comprender el peso del destino», advirtió uno, dejando en el aire una sensación de inevitable sumisión. La presencia de los arcontes era tan dominante que Raimundo sintió que su propia existencia se diluía en la vasta conspiración del universo. Los rostros de aquellos seres parecían esculpidos en la misma oscuridad, sin rasgos definidos, solo una esencia pura de control. Al despedirse de los arcontes, su voz dejó una estela. «Recuerda, viajero, que el destino de las almas está sellado en el vacío eterno», impregnando al viajero en un temor reverente. Una nueva apertura en el portal condujo a Raimundo a un plano donde el espacio se transformaba en un vórtice astral, un remolino de energías y luces titilantes. Las dimensiones se entrelazaban en un caos ordenado, donde el tiempo parecía desvanecerse y la materia se fundía en destellos de colores imposibles. En ese universo, seres de naturaleza astral se desplazaban con una gracia etérea, dejando tras de sí un rastro de energía que iluminaba la penumbra. «Este es el reino de lo intangible», reflexionó Raimundo, maravillado ante la sinfonía de luz y sonido que lo envolvía. Las entidades, que parecían formadas de pura energía, emitían vibraciones que resonaban en cada fibra de su ser, creando un ambiente casi místico. Durante su travesía, escuchó la voz de un ser astral que le dijo: «El universo es un lienzo en constante cambio, y tú, viajero, eres parte de su pincelada». La sensación era de inmensa libertad, pero también de un terror sutil, pues cada destello revelaba la vastedad del cosmos y la insignificancia del ser humano. Raimundo observó cómo el vórtice se expandía y contraía, como un latido cósmico que marcaba el pulso de la existencia. En medio de ese espectáculo celestial, el viajero sintió una urgencia de capturar cada instante, como si de ellos dependiera descifrar la verdad universal. «¿Podré alguna vez comprender la magnitud de este universo?», murmuró, mientras el vórtice parecía responder con un eco de infinitas posibilidades. Las palabras del ser astral resonaron en su mente, impregnándolo de una sabiduría que trascendía las limitaciones del lenguaje. Con el corazón palpitante y la mente desbordada por visiones cósmicas,
Raimundo se dejó llevar por el vórtice, sabiendo que cada segundo era un paso más hacia lo desconocido. Tras el vórtice astral, Raimundo emergió a un plano de quietud y recogimiento, donde la esencia espiritual impregnaba cada rincón. El ambiente era sereno, casi etéreo, y la presencia de seres espirituales llenaba el espacio con un resplandor de paz y sabiduría. En este refugio, la energía se manifestaba en formas sutiles, y cada ser parecía transmitir un mensaje de redención y compasión. Un grupo de entidades, con semblante sereno y voz dulce, se acercó al viajero y le susurró: «Aquí se encuentra la verdad oculta tras el velo de la existencia». Raimundo sintió un cálido abrazo de calma, pero también una inquietud latente, como si el silencio guardara secretos demasiado profundos. En medio de las meditaciones silenciosas, el viajero encontró inscripciones de la energía, relámpagos de conocimiento que hablaban de la naturaleza ilusoria de la realidad. La vida es una proyección, un sueño tejido por fuerzas mayores. Escuchó en un murmullo que parecía surgir de la esencia misma del universo. Las voces espirituales lo guiaron por senderos luminosos, llevándole destellos de la verdadera naturaleza del cosmos y del ser. Raimundo dialogó con una entidad que se identificó como el guardián de la conciencia, y este le explicó que la realidad tridimensional era solo una fachada. «Somos prisioneros de una ilusión proyectada por dimensiones superiores», afirmó el guardián, dejando al viajero sumido en profundas reflexiones. La revelación le llenó de asombro, y, aunque la paz reinaba en ese plano, el peso de la verdad le hacía sentir diminuto ante la inmensidad del universo. Con el alma encendida por la sabiduría, Raimundo comprendió que su viaje no solo era un escape, sino una búsqueda de la verdad escondida tras la apariencia del mundo. De repente, el portal titiló con intensidad y se cerró, sumiendo a Raimundo en la desesperación de quedar atrapado en una dimensión desconocida. La inmediatez del encierro lo llenó de angustia, pues comprendió que había perdido la conexión que lo llevaba de vuelta a su mundo tridimensional. «Debo encontrar una salida», se dijo con firme determinación, mientras recorría los pasillos de aquella dimensión cerrada. El ambiente era opresivo, y el eco de sus pasos resonaba como un grito de auxilio en la inmensidad del vacío. Durante su búsqueda, se encontró con seres que le ofrecieron pistas crípticas sobre el camino a la libertad, mezclando consejos con advertencias. «El portal es la llave, pero solo se abre con el sacrificio de tu propia esencia», murmuró una voz sombría desde la penumbra. La presión y la soledad lo abrumaban, obligándolo a enfrentar los miedos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Raimundo recorrió laberintos de energía y materia. Cada paso era un reto contra el inexorable destino de estar atrapado. Con determinación y creciente desesperación, anotó cada indicio, cada símbolo que pudiera orientarlo en el camino de regreso. En un momento de lucidez, encontró una inscripción que decía: «La salida yace en la verdad que no deseas ver», lo que intensificó su inquietud. Los diálogos con los seres atrapados lo llevaron a comprender que la prisión era, en esencia, una revelación de la naturaleza ilusoria de la existencia. Con la convicción de que debía sacrificar parte de su identidad para abrir el portal, Raimundo se adentró en la búsqueda de la llave que lo liberaría. Desde una lucha interna desgarradora, Raimundo logró reactivar el portal, devolviéndolo al mundo tridimensional del que había escapado. La transición fue violenta y repentina. El viajero se encontró de nuevo en la selva, con el portal titilando débilmente a sus espaldas. La realidad 3D, con su aparente solidez y rutina, parecía ahora una prisión impuesta por fuerzas superiores que ocultaban la verdad. «He visto más allá del velo», pensó con una mezcla de triunfo y tristeza, consciente de la magnitud de secretos que debía develar. Al volver a la cotidianidad, intentó compartir su descubrimiento con amigos y colegas, pero sus palabras eran recibidas con escepticismo. «Son solo delirios, frutos de una mente perturbada», le decían, negándose a creer en la dimensión oculta que Raimundo había presenciado. La frustración y el aislamiento se adueñaron de él, mientras la verdad se convertía en una carga que pocos podían comprender. Con cada rechazo, su determinación se hacía más intensa, convencido de que la humanidad debía despertar a la realidad proyectada. Los recuerdos de dimensiones llenas de seres de luz, horrores grotescos y secretos cósmicos lo persiguieron en cada despertar. Durante largas noches, Raimundo repasó lentamente cada experiencia, cada mensaje críptico que había recibido en su travesía. «Nuestra existencia es un experimento, una prisión de energías robadas por seres de un plano superior», proclamó con voz alta, con tono de desesperación. Aunque su mensaje fue rechazado, la semilla de la verdad se plantó en su interior, preparándolo para la última y radical decisión.
Atrapado entre la incredulidad del mundo y la certeza de su experiencia, Raimundo se convirtió en el mensajero de una verdad incomprensible. Desesperado por combatir su conocimiento, se lanzó a reunir pruebas y testimonios que demostraban la ilusión de la realidad 3D. Cada intento por convencer a otros resultaba en rechazo y burla, aislándolo aún más en su singular misión. ¿No me creéis? Pero la verdad es más oscura de lo que podéis imaginar, exclamó en una conferencia, mientras sus ojos ardían con pasión. La incredulidad se tornó en hostilidad, y sus palabras fueron etiquetadas como locura, dejándolo al borde del abismo social. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Raimundo sabía que el universo estaba lleno de dimensiones y secretos que la humanidad ignoraba. Con el corazón endurecido por el rechazo, tomó la determinación de abrir otro portal, usando sus conocimientos adquiridos en el viaje. Si no puedo salvarlos con mis palabras, lo haré con la puerta hacia la verdad, afirmó en un diálogo íntimo con su propio reflejo. Una noche, en medio del aislamiento, pronunció: «Partiré para buscar el origen del universo, y en mi regreso, os traeré la luz del conocimiento». Con esa declaración, activó el portal una vez más, dejando tras el mundo que no estaba listo para enfrentar la inmensa realidad. El portal se cerró tras de él, dejando un eco de su promesa en el aire, mientras la oscuridad y el misterio se fundían en su destino. Así, Raimundo desapareció entre las sombras interdimensionales, dejando a la humanidad con un enigma sin solución y una sed insaciable de respuestas. En el crepúsculo del inexplicable, la travesía de Raimundo se revela como un eco eterno de la lucha contra las sombras de la ignorancia. En cada dimensión, cada encuentro con seres que oscilaban entre la luz y el horror, quedó impregnada la marca de una verdad ineludible. Nuestra existencia es una proyección, un tejido de energías y misterios que escapan a la comprensión ordinaria. Recordando las enseñanzas de Carlos Castaneda, quien hablaba de los voladores, aquellas entidades que en su vuelo desafiaban las leyes del tiempo y el destino, se vislumbra que los arcontes del destino no son sino reflejos de fuerzas ancestrales que, al igual que los voladores, recorren los senderos invisibles del universo. Castaneda nos invita a abrir los ojos y a ver más allá de la realidad aparente, al reconocer que el terror y la belleza del cosmos se entrelazan en una danza eterna. Así, la odisea de Raimundo se convierte en un símbolo del peregrinaje interior, en el que cada paso hacia lo desconocido es un enfrentamiento de los propios demonios y con esencia misma del destino. La historia del viajero interdimensional no es un final, sino un umbral perpetuo que nos recuerda que, aunque la mayoría permanezca ciega ante la verdadera naturaleza del universo, existen aquellos que, como Raimundo, se atreven a desafiar el velo de la ilusión y a abrazar el misterio de lo eterno. El relato perdura, invitando a quienes se atreven a escuchar, a cuestionar y a volar, como los voladores de Castaneda, hacia una comprensión profunda de la realidad. Un viaje sin fin, en el que cada sombra y cada destello de luz nos acerca a la revelación de nuestro propio destino. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios, compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atreven a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.